Mi nombre es Javier, aunque por mucho tiempo ese nombre estuvo enterrado bajo capas de polvo y miedo, olvidado por todos, incluso por mí. Nací en Matamoros, Tamaulipas, en una de esas colonias donde el sol pega con la misma fuerza que la desesperanza y donde el futuro es una línea tan borrosa como el horizonte en un día de calor extremo. Crecer ahí no era una etapa, era una sentencia. Mi padre fue un fantasma, una historia que me contaban en susurros, un hombre que un día se fue a jalar al otro lado y nunca más volvió, o eso decía la versión oficial. La verdad, todos sabíamos que se lo había tragado la misma tierra que pisábamos, absorbido por la violencia que dictaba quién comía y quién no. Mi madre, una mujer de manos partidas y mirada perpetuamente cansada, era una sombra que se movía entre la maquiladora y la casa, su cuerpo presente, pero su espíritu ausente, agotado por la simple y brutal tarea de mantenernos con vida un día más. En ese mundo la escuela era un paréntesis inútil, un lugar donde te enseñaban cosas que no servían de nada en la calle, que era la verdadera universidad. Las lecciones importantes se aprendían en la esquina, con la espalda pegada a la pared, observando. Aprendí que el silencio era un escudo, que una pregunta de más podía costarte todo y que los sentimientos eran un lujo que te dejaba vulnerable, expuesto. La fe era cosa de las abuelas, un rosario apretado entre dedos temblorosos y una vela, encendida a un santo, que parecía tan sordo como las autoridades. Para nosotros, los que crecíamos viendo las camionetas blindadas patrullar nuestras calles como si fueran los dueños de nuestras almas, el poder no estaba en una iglesia, sino en el brillo de un arma y en la lealtad ciega a quienes la portaban. Si crees que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Dios, suscríbete ahora a este canal. Aquí contamos historias reales de quienes fueron rescatados de las tinieblas por la luz de Cristo. Comenta desde dónde nos estás viendo y ayúdanos a esparcir esta verdad. Yo no busqué entrar en ese mundo por ambición, lo busqué por necesidad, por un instinto primario de supervivencia. No tenía el cuerpo para ser un sicario, ni la sangre fría para ser un torturador, pero tenía algo más útil. Sabía cómo desaparecer a plena vista. Aprendí a ser invisible, a mimetizarme con el paisaje urbano, a convertirme en una parte más del muro, del poste de luz, del ruido de la ciudad. Mi habilidad era observar, escuchar, distinguir el sonido de un motor desconocido a kilómetros de distancia, notar el nerviosismo en la postura de un extraño, ver lo que nadie más veía. Me convertí en un halcón, los ojos y oídos del cártel, y en esa función encontré mi lugar, un respeto frío y distante que era lo más parecido a una familia que jamás había conocido. Esa lealtad se convirtió en mi religión, un evangelio silencioso, cuyas escrituras se transmitían por la frecuencia de un radio. Mi código de honor no estaba escrito en ningún libro sagrado, sino en la certeza de que traicionar al grupo era traicionarte a ti mismo, era borrarte del único mapa que importaba. Cada reporte que daba, cada movimiento sospechoso que comunicaba, era una oración a los únicos dioses que parecían escuchar. Los patrones, los comandantes, los hombres que decidían sobre la vida y la muerte con una simple orden. Ellos me dieron un propósito, una identidad que me protegía del niño asustado que fui, el que se escondía bajo la cama cuando escuchaba balazos. Me dieron un apodo, el Sombra, y con él un escudo contra mi propio vacío. Pertenecer era más importante que vivir. De hecho, era la única forma de seguir viviendo. Recuerdo el olor de ese mundo con una claridad que me quema la memoria. El aroma a café amargo y recalentado en las casas de seguridad, mezclado con el hedor metálico de la pólvora impregnada en la ropa y el sudor rancio del miedo que nunca se iba del todo. Recuerdo el sabor del polvo en la garganta durante las largas horas de vigilancia en una azotea, bajo un sol que rajaba las piedras, y el silencio pesado, casi sólido, que caía justo antes de que el infierno se desatara en una ráfaga de disparos. Era un universo sensorial completo, donde cada sonido y cada olor eran una señal,
una advertencia, una pieza del rompecabezas de la supervivencia. Vivíamos en un estado de alerta perpetua, una tensión que se te metía en los huesos y no te abandonaba ni en sueños si es que lograbas dormir. Y en medio de todo eso, yo sentía un orgullo torcido, una vanidad oscura. Ser el Sombra me había sacado del anonimato de la pobreza, me había dado un nombre que se susurraba con una mezcla de temor y respeto. Ya no era Javier, el hijo de la obrera, el niño sin padre. Era una pieza clave en un engranaje de poder que movía millones de dólares y controlaba territorios enteros. Esa identidad era mi armadura, una coraza forjada con silencio y observación que me hacía sentir intocable, necesario. Creía que honrar ese pacto de sangre y silencio era la única virtud posible en un mundo sin virtudes, y me aferré a esa creencia como un náufrago se aferra a un trozo de madera, sin saber que esa misma madera me estaba arrastrando lentamente hacia el fondo del abismo. Pero el prestigio, como el poder, es un sol que quema por dentro, y en la soledad de mis largas guardias en las azoteas, algo comenzó a agrietarse en el fundamento de mi identidad. No fue un estruendo, sino un crujido apenas perceptible, como el de una pared vieja que empieza a ceder bajo un peso que nadie ve. Observaba el mundo desde arriba, dueño de los secretos de la calle, pero una extraña sensación de irrealidad me invadía, como si estuviera viendo una película de la vida de otro. Veía a una familia caminar por la acera, al padre cargando a su hijo, y sentía un pinchazo en el pecho, una nostalgia por algo que nunca tuve y que en ese momento comprendí que nunca podría tener. Era una fisura delgada pero profunda que comenzaba a extenderse por el alma. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo, un desierto de silencios y el peso de una pregunta que no me atrevía a formular. ¿Para qué? ¿Para quién era esta lealtad que me estaba consumiendo el alma, gota a gota, noche tras noche? El orgullo se sentía cada vez más como una máscara de plomo, pesada, fría, y debajo de ella el rostro de un niño asustado comenzaba a reaparecer, sus ojos llenos de una soledad que ningún poder podía llenar. Yo vigilaba el mundo, pero me había olvidado de vigilar la frontera más peligrosa de todas, la que separaba mi personaje de mi propia humanidad, y esa frontera estaba a punto de ser borrada para siempre. La ruptura no llegó como una duda susurrada en la oscuridad, sino como el rugido ensordecedor del acero rasgando el metal en una noche cualquiera. Íbamos en una de esas camionetas que imponen respeto con su sola presencia, en una misión que parecía de rutina, una simple recolección en una zona que se suponía controlada. Recuerdo el aire denso y húmedo de Matamoros pegándose a la piel, el olor a gasolina y el vago sonido de una cumbia lejana que se filtraba por la ventanilla. Todo era normal, demasiado normal, y en nuestro mundo la normalidad es a menudo el silencio que precede a la tormenta, el instante de calma antes de que el cielo se parta en dos. Mis compañeros reían, confiados, pero yo sentía una extraña quietud en el ambiente, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Y entonces el infierno abrió sus puertas en medio de una calle anónima. No hubo advertencia, solo un destello cegador seguido de un estruendo que no fue un sonido, sino una onda de choque que sacudió el vehículo y mi alma entera. El mundo se convirtió en un caos de cristales rotos, gritos ahogados y el tableteo incesante de las armas automáticas que nos llovían desde todas partes. Fue una emboscada perfecta, una trampa mortal de la que no había escapatoria. Sentí un impacto seco, caliente y brutal en mi costado, como un puñetazo de hierro al rojo vivo que me robó el aliento y me dobló sobre mí mismo, seguido de otro, en el hombro que me lanzó contra la puerta con una fuerza inhumana. El tiempo se distorsionó, cada segundo se estiró en una eternidad de metal retorcido y el olor acre de la pólvora. El estruendo de los disparos fue reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos, y a través de esa neblina de dolor y confusión vi a mis compañeros desplomarse uno a uno, sus risas de hacía un momento convertidas en un silencio definitivo y aterrador. La camioneta, nuestra fortaleza rodante,
se había convertido en un ataúd de metal perforado. No hubo tiempo para la lealtad, ni para el honor, ni para nada más que el instinto crudo de una vida que se escapaba sin control. Las puertas se abrieron, y cuerpos sin vida fueron arrastrados hacia afuera, el mío entre ellos, pesado e inerte. Me arrojaron a una zanja al costado del camino, como si fuera un saco de basura, un desecho más de una guerra sin fin. Sentí el golpe sordo de mi cuerpo contra la tierra seca y las piedras, y luego el silencio. Un silencio tan profundo y absoluto que parecía tener peso, una manta que me cubría y me aplastaba. El sonido de la camioneta de los agresores alejándose fue lo último que escuché del mundo de los vivos, su motor desvaneciéndose en la noche hasta dejarme solo con el palpitar de mi propia sangre que sentía correr caliente sobre mi piel, empapando la tierra debajo de mí. Miré hacia arriba y vi las estrellas, indiferentes, lejanas, testigos mudos de mi final. En esa zanja, el dolor era una bestia viva que me devoraba desde adentro, un fuego que consumía cada nervio de mi cuerpo. Pero por debajo del dolor, algo más profundo y terrible comenzó a instalarse. El frío. Un frío que no venía de la noche, sino de mi interior. La sensación helada de la vida abandonando mi cuerpo, retirándose lentamente de mis extremidades. Ya no era el sombra, el vigilante temido, el hombre invisible que todo lo veía. Era solo Javier, un pedazo de carne herida, sangrando en la oscuridad, despojado de todo el poder y el falso prestigio que había construido. Mi identidad se disolvía junto con mi sangre en el polvo de Tamaulipas. Todo por lo que había vivido, la lealtad, el respeto del cártel, el miedo que inspiraba mi apodo, se convirtió en una broma cruel en ese momento. Nadie vendría a buscarme. Para ellos, yo ya estaba muerto, un número más en la cuenta, una baja que sería reemplazada al amanecer. La armadura que me había forjado con silencio y observación se hizo añicos, revelando al niño asustado que siempre había estado debajo, el que se escondía de los balazos, solo que esta vez no había cama bajo la cual esconderse. La soledad ya era total, una oscuridad más profunda que la de la noche misma, el vacío absoluto de un final sin testigos y sin significado. Y fue entonces, en el umbral de la nada, que algo cambió. El dolor agudo comenzó a desvanecerse, no de golpe, sino como una marea que se retira, dejando en su lugar una claridad extraña y aterradora. El tiempo pareció detenerse por completo. Dejé de sentir el frío de la tierra y el calor de mi propia sangre. En su lugar sentí una presencia. No era una visión, no tenía forma ni rostro, pero su realidad era más tangible que la del suelo, bajo mi espalda. Era una presencia fría, paciente, inmensa, y supe con una certeza que helaba los huesos que estaba mirando a la muerte cara a cara. No era la muerte violenta de las balaceras, sino algo más antiguo y fundamental. Era el fin de todo, el punto final, y ante esa presencia, mi vida entera pasó ante mí, no como un recuerdo, sino como una evidencia de su total insignificancia. El poder, el dinero, la lealtad por la que había matado y estado dispuesto a morir, todo se reveló como un castillo de arena frente a la inmensidad de ese océano oscuro. El sombra se desvaneció como un susurro en el viento, y por primera vez en años volví a ser solo Javier, desnudo, despojado, insignificante. En esa desnudez total, frente a la certeza de mi propio fin, sentí el colapso de todo lo que me sostenía. Mi orgullo, mi silencio, mi identidad de hombre duro, todo se quebró en 1000 pedazos. Me vi a mí mismo, un muchacho que había cambiado su alma por un lugar en una jerarquía de violencia, y la vergüenza fue un dolor más profundo que el de las balas. Estaba completamente solo, perdido en la oscuridad, sin nada a lo que aferrarme, sin un solo Dios al que rezarle, porque mis dioses yacían muertos a mi lado o me habían dejado aquí para morir. El pánico debería haberme consumido, pero en su lugar surgió algo más desde lo más profundo de mi ser, un eco de un tiempo olvidado, de la voz de mi abuela encendiendo veladoras, un nombre
un nombre que apenas había pronunciado en mi vida, un nombre que pertenecía a otro mundo, al de los débiles y los que rezaban. No fue un pensamiento lógico, ni una decisión consciente, sino un grito silencioso que brotó desde el último rincón de mi alma rota, un manotazo de ahogado en la oscuridad infinita. En el silencio de esa zanja, mientras la muerte me rodeaba, paciente, mi espíritu gritó ese nombre que era mi última y única posibilidad, la única palabra que se oponía al vacío absoluto que me reclamaba. No fue una oración aprendida, ni un ruego por mi vida, sino una rendición total, la entrega de los fragmentos de un hombre que ya no era nada. Grité en silencio el nombre de Cristo, no porque creyera que me salvaría, sino porque en la frontera final entre la vida y la nada era lo único que quedaba. Y en ese instante, cuando mi alma se había rendido a la negrura, la presencia fría y paciente que me acechaba no me tomó, sino que retrocedió, como si una autoridad superior la hubiera hecho a un lado. No fue un acto violento, sino un desplazamiento sereno, el modo en que la noche cede su lugar al amanecer sin oponer resistencia. El frío que me calaba los huesos no desapareció de golpe, pero comenzó a ser contenido por algo nuevo, una sensación que no nacía de mi cuerpo febril ni del aire de Tamaulipas, sino del epicentro mismo de mi desesperación. Era un calor que no quemaba, una tibieza que se sentía como un suspiro de alivio expandiéndose desde mi pecho hacia mis extremidades, una calma que envolvía el caos de mi agonía. Ese calor trajo consigo una quietud que silenció el zumbido agudo en mis oídos y el martilleo frenético de mi corazón. El mundo exterior, con sus peligros y su abandono, dejó de existir, y en su lugar se instaló un silencio que no era vacío, sino pleno, cargado de un significado que mi mente no podía procesar, pero que mi espíritu reconocía. Era el tipo de silencio que uno imagina en el fondo del océano, profundo y absoluto, pero en lugar de aplastar sostenía. Era una paz incomprensible, una tregua declarada en medio de mi guerra personal, un cese al fuego en el campo de batalla de mi alma, donde yo era la única víctima y el único verdugo. Entonces, en la oscuridad detrás de mis párpados, una luz comenzó a florecer. No fue el destello de un faro ni el resplandor de una explosión, sino una luminiscencia suave, como la de una perla, que brotaba desde adentro y empujaba las tinieblas hacia afuera. Esta luz no me cegó. Al contrario, me permitió ver por primera vez, y lo que vi fue a mí mismo, completamente desnudo, despojado de mi apodo, de mi reputación y de la coraza de frialdad que había construido con tanto esmero. Cada recuerdo, cada rostro que sentencié con un reporte, cada acto de cobardía disfrazado de lealtad, quedó expuesto bajo esa luz suave pero implacable, sin sombras donde pudiera esconderme. Y mientras yacía allí, exhibido en mi propia miseria, esperé el juicio, la condena, el rechazo que sabía que merecía. Pero no llegó. La presencia que me iluminaba no me juzgaba con ira, sino que me observaba con una misericordia tan vasta que me desarmó por completo. Era una mirada que lo abarcaba todo, desde el niño asustado que fui hasta el monstruo silencioso en que me había convertido, y en lugar de repulsión, sentí una compasión que me quebró. Era ser visto, total y absolutamente visto, en mi peor momento, y ser amado no a pesar de ello, sino a través de ello. La vergüenza se disolvió en una ola de aceptación que no tenía lógica ni explicación humana. Fue entonces cuando su nombre llenó cada rincón de mi ser, no como un sonido, sino como la esencia misma de esa luz y esa paz. Jesús, el nombre, que había gritado en el último aliento de mi esperanza, resonaba ahora como la respuesta, como la fuente de esta realidad imposible. No era el Jesús de las estatuas ni de los rezos de mi abuela. Era una presencia viva, real, más real que la sangre que perdía. Sentí la certeza absoluta de que era Él, el Cristo al que había llamado desde el fondo del abismo y que había descendido hasta mi zanja personal para encontrarme, para reclamar lo que ya estaba perdido. Y sentí unos brazos. No eran de carne y hueso, pero su soporte era más sólido que el de la tierra bajo mi espalda.
Eran unos brazos invisibles que me levantaban del fango de mi propia vida, que me sostenían en mi quebrantamiento sin hacerme preguntas, sin exigirme nada. Me sentía acogido, como un hijo pródigo que regresa no a una casa, sino al corazón mismo del Padre. Esos brazos no repararon mis heridas físicas, pero comenzaron a sanar la hemorragia de mi alma, la que me había estado matando lentamente durante años. Por primera vez en mi vida, no estaba solo. Estaba siendo sostenido por el amor en persona. No hubo palabras audibles, pero en ese silencio sagrado, un entendimiento claro y profundo se imprimió en mi espíritu. Era un llamado a dejar las armas, a abandonar la frecuencia de radio del cártel, a salir de la sombra para siempre. Entendí que mi carrera en ese mundo había terminado, no por la emboscada, sino por este encuentro. La lealtad a los hombres que me habían dejado morir se reveló como la cadena que era, y en su lugar se me ofrecía una libertad que nunca había concebido. Sobrevivir ya no era una opción, era una misión. Vivir una vida diferente, una que honrara esta gracia inmerecida. Mi dureza, el muro de piedra que había construido alrededor de mi corazón, se desmoronó por completo, y lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño, pero estas no eran lágrimas de dolor ni de miedo. Eran lágrimas de un torrente de gratitud, de un alivio tan profundo, que me sacudió el cuerpo entero. Cada lágrima era una confesión, un arrepentimiento, un bautismo en mi propia zanja. Lloraba por el hombre que fui y por el hombre que ahora milagrosamente tenía la oportunidad de ser. El Sombra murió en esa zanja, no por las balas, sino ahogado en un océano de misericordia. El dolor de mis heridas comenzó a regresar, un eco sordo que me anclaba de nuevo a la realidad brutal de mi cuerpo destrozado, pero el terror se había ido para siempre. La presencia no se fue. Se convirtió en una brasa encendida en mi interior, una certeza silenciosa que me infundió una fuerza que no era mía. Ya no era un hombre esperando la muerte, sino un hombre que había sido encontrado por la vida. Con esa nueva convicción, con el nombre de Jesús latiendo en mi pecho como un segundo corazón, reuní las pocas fuerzas que me quedaban, no para huir, sino para empezar a caminar hacia la luz que me había sido revelada. Sobrevivir a esa zanja fue solo el primer milagro, pero el verdadero desafío comenzó cuando el alba me encontró todavía respirando, arrastrándome fuera de ese hoyo con una fuerza que no era mía. Regresé al mundo que conocía, a las casas de seguridad y a los rostros endurecidos de mis compañeros, pero yo ya no era el mismo. Era un fantasma caminando entre ellos, un hombre cuyo cuerpo se curaba lentamente de las heridas de bala, pero cuya alma había sido arrancada y reemplazada por algo nuevo, algo que no entendían y que yo apenas comenzaba a descifrar. El radio en mi mano se sentía extraño, pesado, y las claves y órdenes que antes eran mi evangelio ahora sonaban como una lengua muerta, ecos de una vida que ya no me pertenecía. El cambio no tardó en notarse, y no fue sutil. Mi silencio, que antes era respetado como un signo de concentración y peligro, ahora era diferente. Se sentía hueco, distante. Dejé de participar en 1901, las bromas crueles, en esa camaradería forjada en la brutalidad, y mi rostro ya no reflejaba la fría indiferencia que se esperaba de mí. Cuando llegó la orden de ir a calentar una plaza, un trabajo que antes habría aceptado con profesionalismo, sentí un frío helado recorrer mi espalda, un pavor que no era miedo a morir, sino a matar. Me excusé diciendo que las heridas se me habían abierto, que la fiebre me consumía, pero la sospecha en sus ojos era más filosa que cualquier navaja. Mi santuario se volvió el lugar más profano, el baño de una de nuestras casas de seguridad, un espacio diminuto que apestaba a humedad y a cigarro barato. Ahí, con el cerrojo puesto y el corazón martillándome en los oídos, sacaba un pedazo de papel arrugado y amarillento que guardaba en el fondo de mi bota. En él, con letra temblorosa, había escrito un versículo que escuché por casualidad en una estación de radio cristiana una madrugada. Lo leía una y otra vez,
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y las palabras se sentían como un ancla en medio de la tormenta, un acto de rebelión silenciosa contra el reino de terror que me rodeaba. Compré unos audífonos baratos en un puesto del mercado y se convirtieron en mi nueva armadura, mi escape personal. Mientras los demás subían el volumen a los narcocorridos que glorificaban la violencia y el poder que nos estaba matando a todos, yo me perdía en alabanzas que hablaban de un amor inmerecido, de una gracia que podía alcanzar al peor de los pecadores. Un día, uno de los muchachos, harto de mi aislamiento, me arrancó un audífono del oído, esperando la música de siempre. Lo que escuchó fue una voz suave cantando sobre el perdón, y su rostro se transformó en una mueca de asco y confusión. Me lo arrojó de vuelta y se alejó, sentenciando en voz alta que a El Sombra ya se le había zafado un tornillo. Ese apodo se pegó. Dejé de ser El Sombra para convertirme en El Santo, o de forma más burlona, El Aleluya. Los nombres eran escupidos con desprecio, diseñados para herirme, para recordarme que estaba rompiendo el único código sagrado que teníamos. Hacían la señal de la cruz cuando yo pasaba, pidiéndome con sorna que rezara por ellos antes de un jale. Yo solo agachaba la mirada, sintiendo la vergüenza arder en mi rostro, pero debajo de esa humillación, una extraña paz se afirmaba en mi pecho. Cada insulto que soportaba en silencio se sentía como una prueba, una confirmación de que estaba en el camino correcto, aunque ese camino me estuviera llevando directamente al ostracismo y al peligro. La regadera se convirtió en mi único lugar de verdadera confesión, el único espacio donde las paredes no tenían oídos. Con el sonido del agua cubriendo mis sollozos, finalmente me permitía derrumbarme. Lloraba por el hombre que había sido, por las vidas que había arruinado con mis reportes, por el miedo paralizante a lo que vendría, pero sobre todo lloraba de una gratitud tan inmensa que me ahogaba. Susurraba su nombre, Jesús, y el vapor que llenaba el pequeño cuarto se sentía como su presencia tangible, un abrazo que me limpiaba no solo el cuerpo, sino el alma, recogiendo los pedazos de un hombre quebrado que solo él podía ver. Conseguir una Biblia fue una operación clandestina, más arriesgada que cualquier entrega que hubiera supervisado. Le di dinero a un muchacho de la calle para que me la comprara en el centro, lejos de nuestros territorios, para no levantar sospechas. La guardaba envuelta en una camiseta vieja en el fondo de mi maleta, como si fuera contrabando. Por las noches, cuando el silencio era absoluto y todos dormían, la leía a la luz tenue de mi celular, devorando las palabras como si fueran pan. Los salmos se convirtieron en mi lenguaje secreto con Dios, los evangelios en un mapa que me mostraba una salida, no de Matamoros, sino de mí mismo. La paciencia del comandante se agotó. Mi negativa a participar en las operaciones violentas ya no era vista como una secuela de la emboscada, sino como una insubordinación, como una traición. Me llamó a su oficina, un cuarto sin ventanas donde el aire era pesado y olía a poder, rancio. No me gritó, su voz fue un susurro helado que me paralizó. Me dijo que en esta familia no había lugar para los tibios, que la lealtad era completa o no era nada, y que los fantasmas no duraban mucho tiempo entre los vivos. La amenaza no fue velada, fue una sentencia clara. O volvía a ser El Sombra, o me convertiría en uno de los desaparecidos de los que yo antes informaba. Aún con la soga apretándose alrededor de mi cuello, su presencia se manifestaba en los detalles más insignificantes, como recordándome que su reino operaba en una frecuencia distinta. Lo sentía en la mirada agradecida de un perro callejero al que le daba un trozo de mi comida, en el vuelo libre de un pájaro sobre los techos donde antes yo vigilaba la muerte, o en el sabor del agua fresca después de un día de calor infernal. No eran señales divinas ni milagros espectaculares, sino susurros de vida en medio de un imperio de muerte, pequeños anclajes que me mantenían firme en mi fe secreta, recordándome que había sido llamado a algo más que sobrevivir. La distancia con mis compañeros se convirtió en un abismo insalvable. Los hombres con los que había compartido años de peligro y silencio
Ahora me miraban con una frialdad calculadora, como si estuvieran evaluando el mejor momento para eliminar una amenaza. Ya no me hablaban si no era para dar una orden. Ya no compartían su comida conmigo. Comía solo en un rincón, sintiendo el peso de su desprecio. El aislamiento era una tortura, un recordatorio constante de que había traicionado al único clan que me había aceptado. En las noches más oscuras, la duda me asaltaba, preguntándome si había cambiado mi única familia por un Dios al que ni siquiera podía ver. En un pequeño cuaderno que compré, empecé a escribir mi propio evangelio, mi conversación desesperada con el cielo. No copiaba solo los versículos, sino que derramaba mis miedos, mis súplicas, mis preguntas. «Dios, ¿por qué me salvaste para dejarme en este infierno?», escribía una noche. «Jesús, no me sueltes ahora, por favor, no me sueltes», rogaba en otra. Ese cuaderno se convirtió en mi ancla, el testimonio tangible de que no estaba loco, de que mi encuentro en esa zanja había sido real. Era el diario de un hombre atrapado entre dos mundos, escribiendo su propia ruta de escape del laberinto de su alma. Al final, a pesar del miedo, de la soledad y de la amenaza constante, me di cuenta de que era imposible volver atrás. Intentar ponerme de nuevo la piel de El Sombra era como tratar de meterme en la ropa de un muerto. Ya no me quedaba, me asfixiaba. El hombre que sentía un orgullo torcido al susurrar un reporte por radio había desaparecido para siempre. La paz que había probado, esa luz que me había inundado cuando no era más que un despojo sangrante, me había arruinado para siempre para la oscuridad. Estaba marcado, transformado desde adentro, y supe con una certeza aterradora y a la vez liberadora que prefería morir como Javier, el hombre que fue encontrado, que vivir un día más como el fantasma que todos querían que fuera. La llamada final llegó, no con un grito ni con un golpe en la puerta, sino con la quietud antinatural que descendía sobre la casa de seguridad justo antes de una sentencia. Me mandaron llamar con el comandante, y cada paso por el pasillo de cemento pulido se sentía como un eco de mi propia marcha fúnebre. Un sonido sordo que rebotaba en las paredes desnudas que habían sido testigos de mi lenta transformación. El aire estaba espeso, cargado con el olor a tabaco rancio y a traición no consumada, y yo podía sentir las miradas de los otros clavándose en mi espalda, no con la burla de antes, sino con la fría curiosidad de quien observa a un animal. Camino al matadero. Sabía que esta conversación no era una advertencia más. Era el punto final, la línea trazada en el polvo de Tamaulipas que tendría que cruzar o morir en ella. Él estaba sentado detrás de su escritorio de metal, una figura recortada contra la única ventana enrejada del cuarto, el humo de su cigarro creando una neblina que hacía todo irreal. Su voz, cuando finalmente habló, no era un trueno de ira, sino un susurro decepcionado, casi paternal, lo que la hacía infinitamente más peligrosa. Me ofreció un regreso, una amnistía. Dijo que la emboscada me había afectado la cabeza, pero que la familia entendía, que la familia perdonaba. Me habló de un nuevo territorio, de una posición de liderazgo, de recuperar el nombre y el respeto de El Sombra. Solo tenía que hacer una cosa, demostrar que mi lealtad seguía donde siempre había estado. Me puso un radio nuevo sobre la mesa, un arma corta al lado, y me dio una orden, un nombre, un objetivo. La prueba era simple, volver a ser el monstruo que ellos habían creado. Por un instante que se sintió como una eternidad, la tentación fue un animal vivo dentro de mí, arañando las paredes de mi alma. Recordé el poder silencioso, el miedo en los ojos de los demás, la extraña seguridad de pertenecer a algo más grande y más fuerte que yo. Vi el camino de salida a mi humillación, a las burlas, a la soledad aplastante que se había convertido en mi compañera constante. Mi instinto de supervivencia, afilado durante años en las calles, gritaba que aceptara, que viviera, que me inclinara una vez más ante los dioses de este mundo que ofrecían poder a cambio de un pedazo de tu alma. El miedo a la muerte, a ese final anónimo y violento que conocía también, era una mano helada apretándome el corazón, suplicándome que eligiera la vida que conocía sobre la fe que apenas empezaba a entender. Pero entonces,
Como una ola de agua fresca en medio del desierto, vino el recuerdo de la zanja. No fue una imagen, fue una sensación que inundó cada célula de mi cuerpo, borrando el miedo y el olor a cigarro. Recordé la paz incomprensible que me envolvió mientras mi sangre se escapaba. La luz suave que no juzgaba, sino que me acogía en mi miseria. Sentí de nuevo la calidez de esa presencia que me sostuvo cuando no era más que un despojo humano. Los brazos invisibles que me levantaron del lodo y me dijeron sin palabras que había un valor en mí que ninguna bala podía arrebatar. Esa memoria no era un argumento, era una realidad más sólida que el arma sobre la mesa, más poderosa que la amenaza en la voz del comandante. Era el ancla de mi nueva existencia. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los suyos. El hombre que me miraba ya no veía a El Sombra, ni al muchacho asustado ni al traidor. Vio a un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena morir, porque ya le había dado una razón para vivir. El huracán dentro de mí se calmó, dejando una serenidad que no era mía. No hubo desafío en mi voz, ni temblor. Solo la simpleza de una verdad que ya no podía ser negociada. Empujé suavemente el radio y el arma de vuelta hacia él, cruzando la línea invisible sobre el metal del escritorio, y con una voz que apenas reconocí como mía por su firmeza, dije las únicas palabras que importaban. Lo siento, comandante, yo ya no trabajo para ese patrón. Mi vida le pertenece a Cristo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión. La expresión del comandante se endureció, convirtiéndose en una máscara de hielo, la decepción reemplazada por un desprecio absoluto y definitivo. No dijo nada más. Un simple gesto de su cabeza fue mi despido, mi sentencia. Me di la vuelta y caminé fuera de esa habitación, sabiendo que cada paso me alejaba de la única vida que había conocido y me acercaba a una muerte casi segura. Pero por primera vez, el aire que respiraba se sentía completamente mío. Libre de miedo, libre de deudas de sangre. El Sombra no murió acribillado en aquella zanja, murió en esa habitación no por una bala, sino por una elección. Y en su lugar Javier, el hombre que había sido encontrado, comenzó a caminar en libertad, aunque no supiera si llegaría a ver el siguiente amanecer. Escapé, no del comandante ni de una bala segura, sino de la sombra de mi propio nombre, y el camino me trajo aquí, a un pequeño pueblo costero donde el único patrón es la marea y el único reporte es el sonido de las gaviotas anunciando el regreso de los pescadores. Mi vida ahora huele a sal y a sol, no a pólvora y a miedo, y mis manos, que antes sostenían un radio con el destino de otros, ahora se dedican a remendar redes, un trabajo paciente y silencioso donde cada nudo que hago parece reparar también una hebra rota dentro de mí. Ya nadie me conoce como El Sombra. Soy solo Javier, un hombre más cuyo rostro se ha curtido por el viento del mar, un fantasma que en lugar de acechar ha aprendido a respirar con el ritmo de las olas, encontrando una paz anónima en la repetición de un trabajo humilde y honesto. Hace unos días vi a un muchacho en el muelle, con la misma mirada desafiante y perdida que yo tenía a su edad, la misma que intenta ocultar un vacío del tamaño del mundo. Unos hombres de la zona, de esos que prometen dinero fácil a cambio de lealtad, lo estaban rodeando, hablándole al oído con esa voz de serpiente que yo conocía tan bien. El viejo instinto me gritó que me hiciera invisible, que no me metiera, que la supervivencia era mi única ley. Pero otra voz, una más profunda y serena que habita en mí desde aquella zanja, me impulsó a hacer lo contrario. Esperé a que se quedara solo. Me acerqué sin hacer ruido y le extendí una botella de agua fría. Un gesto tan simple que desarmó por completo su postura de hombre duro. Lo miré a los ojos, no con juicio, sino con el reconocimiento de un sobreviviente que ve sus propias cicatrices en la piel de otro. Y mientras tomaba el agua, le dije las únicas palabras que importaban, las que resumían mi vida entera, mi caída y mi rescate. Ese camino parece ancho, pero termina muy angosto. No hubo sermón, no hubo amenazas, solo esa verdad destilada, la brújula que me fue entregada en mi hora más oscura. Vi un destello de entendimiento en su mirada, una duda plantada en el terreno fértil de su confusión.
No sé qué decidirá. No es mi lugar saberlo, pero por primera vez en mi vida, en lugar de empujar a alguien hacia el abismo, le había ofrecido un mapa para evitarlo, una semilla de luz plantada con la única autoridad que ahora poseo, la de la gracia inmerecida. Mientras me alejaba caminando por la orilla con los pies descalzos sobre la arena húmeda, sentí una ligereza que nunca antes había experimentado. Ya no cargaba con el peso de un apodo temido, ni con el lastre de una lealtad manchada de sangre. El mundo a mi alrededor que antes observaba desde una azotea, con la distancia de un depredador, ahora se sentía como mi hogar. El sonido de la risa de unos niños jugando cerca de las olas no me provocaba nostalgia por una vida que no tuve, sino una serena gratitud por la vida que ahora tengo. Ya no soy un vigilante, soy un participante silencioso en la simple y sagrada danza de la existencia, un hombre que finalmente ha dejado de esconderse para empezar a vivir. En mi cuarto, un pequeño espacio con una sola ventana que mira al mar, tengo una pequeña planta en Minmusin, una maceta de barro. La riego cada mañana, un ritual simple que me recuerda que la vida para crecer necesita cuidado, luz y paciencia. A su lado descansa mi Biblia, con las páginas gastadas y suaves al tacto. Ya no la leo a escondidas, a la luz temblorosa de un celular. Ahora es mi compañera, el ancla que me mantiene firme cuando los recuerdos amenazan con volver como una marea oscura. Mis manos, ahora ásperas por el trabajo honesto, trazan los versículos que una vez fueron un susurro desesperado y que ahora son el cimiento de mi paz. No estoy construyendo un imperio, solo estoy cuidando un pequeño jardín en el alféizar de mi ventana y en el interior de mi alma. Cada atardecer me siento en la arena y miro el horizonte, esa línea donde el cielo se besa al mar. Antes en Matamoros el horizonte era una promesa borrosa de escape o una frontera de muerte, siempre inalcanzable. Ahora es un recordatorio de la inmensidad de la misericordia que me encontró. El mundo ha olvidado a El Sombra, y eso es mi mayor liberación. Ya no necesito ser temido para saber que existo. Mi testimonio no se grita desde un púlpito, se vive en el silencio de cada red remendada, en cada amanecer que recibo con gratitud. No sé qué me depara el mañana, pero ya no le temo, porque el miedo a ser encontrado ha sido reemplazado por la paz de saber que fui hallado, y que en esta orilla del mundo finalmente estoy en casa.